Vienes a juego con los cactus de Navidad. Claro que sí. He dicho flores fucsia, pues sudadera fucsia. Y hoy además sorteamos uno de estos cactus de Navidad que puede viajar a sus hogares. Así es que ya saben, con sus llamadas, pues luego Ángel elegirá un número y llegará este cactus de Navidad. El cactus de Navidad se ha convertido en una planta cada vez más solicitada, ¿eh? Además, muy solicitada, muy acorde con esta fecha, porque florece cuando otras plantas no se atreven, justo en el invierno. Y hay que decir que es una planta, Julia, de fácil cuidado. ¿Qué es lo que más me gusta? Ahora explicaremos un poco los factores para que nuestro cactus se desarrolle, pero que no es una planta difícil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la chumberjera es conocida como cactus de Navidad o Santa Teresita. A diferencia de otros cactus, proviene del sur de las zonas tropicales de Brasil, con lo cual no tiene que ver nada con esas zonas desérticas de otros cactus. Ahí nos indica que requiere de altos grados de humedad ambiental, sobre todo más que otros cactus. Y la humedad en el sustrato también. Los riegos son más regulares, pero manteniendo un poco esa humedad, no dejando de secar tanto como dejamos en los cactus de zonas desérticas. Podemos formar cestas colgantes de gran belleza porque, si te das cuenta, sus tallos están formados por varios segmentos, que esos segmentos acaban en puntitas dentadas, y eso hace que cuando la planta crece y alarga sus tallos, hagamos como una cesta colgante. De hecho, mira, ahí tienes una cestita. Mira, sí, mira, aquí. Es una cestita que si la coges de arriba, vas a ver cómo es una cestita totalmente como caperucita, la y tal, bonita para decorar en nuestro hogar. Miren qué bonita, que la podemos poner en cualquier... Con el cactus de Navidad. Pues yo qué sé, en alguna zona de casa que tengan ustedes alguna estantería bonita, ¿verdad? Muy bonita, además. Y queda precioso. Además, Julia, hablamos de dónde ubicamos nuestro cactus de Navidad o Santa Teresita. Pues lo vamos a ubicar en espacios o en interior donde tengamos espacios bien iluminados, o en exterior, debajo de esos porchecitos donde la temperatura mínima no descienda de los 2-3 graditos. Muy bien. Mientras tengamos 2-3 graditos, el cactus de Navidad siempre esté bajo un porchecito, está fenomenal. Como bien decíamos antes, los riegos regulares. ¿Qué ocurre cuando llega la época de Navidad y nuestro cactus, como el de nuestra compañera Paloma, no llega a florecer y no nos tiene ni botones? Pues ocurre muchas veces que el cactus de Navidad le ocurre lo mismo que a la poinsettia. Es una planta que responde al fotoperiodo, es decir, empieza a florecer cuando el día es más corto que la noche. Como esa condición no la tenemos en esa época, conviene también engañarle un poco con esas horas de menos de luz para que rompa a florecer. No obstante, si eso lo hacemos y no nos florece, podemos coger el último segmento, cuando acabe de florecer, cortamos el último segmentito para inducir a la planta a unas nuevas floraciones. Y no deja de ser menos importante a la hora de florecer ese plan de abonado con un abono específico de cactus y suculentas para inducir también esa floración más abundante que en otros cactus. Muy bien. Y vamos a ver, este tipo de cactus ¿puede compartir, por ejemplo, maceta con alguna otra maceta que tengamos? Siempre hablamos de, a la hora de compartir, es muy importante saber las necesidades hídricas de unos y de otros, puesto que, como bien decíamos antes, es originario de las zonas tropicales del sur de Brasil, con lo cual, al final, nos está indicando que vive con alto grado de humedad. De hecho, es una planta que podemos decir que es epífita porque vive sobre los troncos de los árboles. Y ahí la luz que recibe es una luz más tenue, con lo cual está acostumbrado a florecer con esos requisitos de esa luz más tenue a la hora de llegar diciembre y aparecer esas floraciones. Es importante empezarle a abonar desde octubre, noviembre, para ir formando los botones de flor y luego los destellos de esas bonitas flores, que hay que recordar que las flores las tenemos en colores fucsias, anaranjados, blancos, colores cremas. Podemos en algunos cultivares podemos mezclar la flor, el blanco, con otros colores, con lo cual tenemos flores atractivas. ¿Y cuánto tiempo dura la flor del cactus de Navidad? No suele durar mucho la flor como tal, pero sí que, como tiene muchas flores,
y la floración es muy abundante, crea una belleza en unos puntos. Podemos tirarnos con flor a lo mejor un mes, pero sí que es verdad que la Navidad las flores duran poco, pero tienen muchas flores, con lo cual alargamos ahí esa floración, dando esa belleza y ese esplendor con el cactus de Navidad. Sabes que ahora, en la época navideña, todo lo que pega son plantas acorde con estas fechas. Total. Y una de ellas que no puede faltar, por esa belleza, es el cactus de Navidad. Muy bien, pues ya saben, para aquellos que sean un poco más dejaos con las plantas, el cactus de Navidad es una planta perfecta incluso para pedirla como regalo estas Navidades. Nosotros sorteamos uno de estos cactus, es decir, bueno, sorteamos, que lo regalamos, porque Ángel tiene esa generosidad y viajará a una de sus casas cuando Ángel nos diga de sus llamadas, pues cuál es el número que hoy le gusta Claro a él. Sí. Nuestro objetivo es que viaje siempre el protagonista o la protagonista de la semana a algún hogar de todos los telespectadores que nos llamen. Exactamente, Ángel. Bueno, pues tenemos ya un primer WhatsApp. Este primer WhatsApp nos lo envía nuestra amiga Felicidad, que dice que tiene un cactus de Navidad y que lleva 2 años sin florecer, como le pasa a Paloma. ¿Por qué puede ser? Ahora lo tengo en interior, pero recibe luz suficiente. Vale, lo vamos a decir a Felicidad. Es de Ciudad Real, Felicidad. Vamos a hacer los siguientes pasos como hemos indicado. Lo primero que vamos a hacer es someterle a esa luz más tenue para a ver si nos rompe o inducimos esos botones florales. Muy importante el plan de abonado. Siempre es importante que nuestra planta esté bien abonada con esos nutrientes para que haga esas floraciones tan espectaculares. Y sobre todo, es una planta que requiere de riegos más regulares, pero ojo, no debemos de encharcar. Es una planta que nos pide algo más de riego que otros cactus de zonas más desérticas, pero no hay que excedernos con el agua de riego. Y si vemos que no florece o que le cuesta mucho, vamos a quitar el primer segmento, como hemos dicho, para a ver si con ese cortecito que hacemos inducimos a que los nuevos brotes que vengan aparezcan con botones de flor. Más preguntas. María Dolores nos llama también desde Ciudad Real. Ella dice que las hojas de su pili tienen así como una especie de polvejo. Vale, cuando veamos esa especie... Dice parecido al pan rallado, dice. Cuando veamos esa especie de polvejo, como dices, tenemos que valorar si tenemos la presencia del oidio. Hay que recordar que el oidio es como ese polvillo que dices, que se nos asienta en las hojas. Este otoño hemos tenido también oidio, puesto que la temperatura ha sido suave y el oidio lo que quiere es temperaturas suaves y humedad, con lo cual hay que estar pendiente también de ese oidio y erradicarlo, puesto que es un hongo fácil de quitar porque es externo, pero a la vez se reproduce muy rápido. Más preguntas. Ana María desde Mondeja nos manda este WhatsApp y nos pregunta que qué cuidados tiene que hacer ahora en invierno a esa planta. Vale, pues ahí le vamos a decir a Ana María que tenemos el Spathiphyllum, lirio de la paz, cuna de Moisés. Lo primero que vamos a hacer es, le vamos a hacer una limpieza de todas esas hojas marchitas que vemos. Siguiente, le vamos a hacer un plan de abono. Conviene hacer los abonos de liberación más lenta, como todos los orgánicos, le vienen muy bien. Y hay que recordar que el Spathiphyllum nos marca muy bien la falta de agua, puesto que cuando le falta esa humedad, las hojas se ponen muy lacias, es muy aparatoso, pero luego lo recuperamos súper bien, colocándole un poquito de agüita en un platito durante un tiempo determinado de unos minutos para que absorba bien y dejarlo luego siempre bien escurrido para que no se quede agua en el cubremacetas o en el platito. Antonia nos llama desde Torija. Ella tiene una planta de la moneda, del dinero, y se le han puesto las hojas amarillas. Vale, hojas amarillas, hay que tener en cuenta cuando... También hay hojas un poco más largas de lo normal y le gustaría trasplantarlas. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, en este caso con la planta del dinero, de hojas amarillas, primero tenemos que valorar si está en el exterior, el frío va a provocar también que las hojas nos amarillen. Si no está en el exterior y está en el interior, lo primero que nos tenemos que decantar es por ese exceso de agua que nos provoca. Hay que recordar que ahora las plantas nos van a pedir menos agua que en pleno verano o en primavera, si las hemos tenido en el exterior sobre todo. Con lo cual, reducimos ese riego y es importante aplicar un abono, que puede ser también la causa de esas hojas amarillas. En este caso, podemos aplicarle un abono para plantas verdes si queremos fortalecer esas hojas. Y sobre esos tallos largos que tenemos, los podemos utilizar a la hora de que cortemos, siempre cortando que estemos en el interior. Si estamos en el exterior, no, porque vamos a hacer un daño, una herida, en la cual va a ser más sensible al frío. Y podemos utilizarlos para hacer esquejes. Nos llega ahora mismo un WhatsApp de Jesús de Alcázar de San Juan y nos pregunta que su planta del dinero está cambiando de color. ¿Puede ser que se haya helado?
Ese síntoma que vemos ahí de esas hojas perdiendo color, más palidez, con tonos como más marrones, nos indica que nuestra planta, que es sensible al frío, está notando ese descenso de temperaturas, con lo cual al final la tenemos que proteger, o bien, si muchas veces no podemos meterla en el interior, siempre vamos a recurrir a esas mantitas térmicas que nos van a quitar 4 o 5 graditos y al final nos va a ayudar a que nuestra planta sufra con esas temperaturas mínimas. Pero ese color muchas veces es de frío del invierno. Nine nos llama desde Horcajo de San Juan. Ella dice que el cactus que tiene no sabe si dejarlo fuera o dentro. ¿El cactus? ¿Qué tipo de cactus? Que el cactus lo tiene igual que el nuestro, ¿no? ¿Verdad? De Navidad. Vale. Siempre que lo dejemos debajo de un porchecito donde las temperaturas mínimas no desciendan de los 2-3 graditos, no tenemos ningún riesgo. Sí que es verdad que si lo plantamos en el exterior, lógicamente no nos vale. Pero siempre recurrimos a esos porchecitos, a esas entradas de las viviendas que tenemos el tejadito y están protegidas por dos paredes. Ahí sí nos viene muy bien para protegerle de esos graditos y ahí florece también muy bien. Hay que recordar que florece con frío, o sea, le gusta también florecer en la época fría. Tenemos una foto de WhatsApp ahora que nos envía Tere desde Yuncos y dice que si puede trasplantar estas dos plantas a la vez. Sí, las podemos trasplantar. Muchas veces el error es colocar en cestas bromelias, guzmanias con spatifilium. Al final es muy difícil muchas veces porque cada una tiene sus necesidades hídricas. Con lo cual, cogemos el spatifilium, le sacamos, le ponemos en un sustrato que sea ligero y poroso y lo mismo vamos a hacer con guzmanias, bromelias, briesias, etcétera, que son de la misma familia. Pero siempre en macetitas diferentes le controlamos mejor esos niveles de humedad que nos piden tanto una como otra. Marisa desde Mondejar. Ella tiene un poto y resulta, ¿qué le pasa al poto, director? Que tiene la mata muy larga del poto. Entonces es una mata, en sí el poto en sí es una mata. ¿Y qué hace con el poto nuestra amiga de Mondejar? Pues mira, si tenemos tallos muy largos que nos afean la planta, podemos hacer dos cosas, o bien... Es que solo tiene un tallo, es un poto unitallo. Si tenemos el poto unitallo, monotallo, monopoto. Pues mira, lo que podemos hacer es, vamos a sacar esquejes de esas puntitas y lo que vamos a hacer con esos esquejes cuando tengan raicillas, le vamos a plantar en esa macetita donde tenemos esa rama que nos queda pobre, para rellenar y hacer una planta Solo más es un compacta. tallo con 4 hojas sin hijos. Pues ahí lo que tenemos que hacer es, si no tenemos mucho, es abonarle, cuidarle bien y pensar que a ver si crece para llenar esa macetita, porque si no, no podemos hacer mucho con él. A lo mejor tenemos suerte. Yo el mío tenía muchísimas hojas y ya no tiene casi ninguna. Seguro que sí. Bueno, pero eso... Pero bueno, la adorna de Navidad y está muy bonito. Va a salir adelante, claro que sí. Le he puesto unas luces para que esté alegre. Claro que sí. Que alegres ahí la Navidad. Venga, más fotos. Dice nuestra amiga Lola que tiene este tronco desde hace tiempo y que se le están secando las hojas. ¿Por qué puede ser? Vale, ahí le vamos a decir a Lola, vemos cómo, aparte del problema de las hojas, vemos cómo inclina ese tallo, se nos tuerce buscando una luz. Al final, las puntitas, cuando se nos secan de esa forma, tenemos que pensar muchas veces que la humedad ambiental es baja, porque ahí no vemos síntomas de lesiones provocadas por hongos. Las lesiones que nos provocan son más por esa falta de humedad ambiental, que la podemos contrarrestar colocando ese platito con esas piedrecitas y nuestra macetita siempre encima de las piedras sin estar en contacto con el agua. Ángel nos llama desde Miguel Esteban. Él quiere saber que esta es la pregunta del millón. ¿Cada cuánto tiene que regar su flor de Pascua? Dice Ángel, tu tocayo. La flor de Pascua siempre dejando de secar el sustrato completamente, no tampoco en exceso, es decir, lo regamos por la raíz. No podemos dejarla tal. Mira, a mí me gusta hacerlo de una forma. Cogemos ese vasito, ese medio vasito, le echamos un poquito por arriba. Hay algunos que dicen que con eso vale. Yo, si lo echamos por arriba y no lo dejamos un poquito en el platito que nos absorba, probablemente no nos llegue bien a ese sistema radicular completo. Lo de dejarlo es unos minutitos en el platito para que nos absorba, asegurarnos que ese riego está bien hecho y quitar el agua sobrante. Sobre todo lo de quitar el agua sobrante y dejar que nuestra planta escurra bien, pero es que es muy fundamental para conservar nuestra poinsettia, el exceso de riego, evitarlo, porque si no al final la pudrimos. Pero siempre ese vasito pequeñito, le echamos un poquito por arriba, dejamos que escurra en el platito, le dejamos unos minutitos. Cuando transcurran esos minutitos, retiramos nuestra macetita, la dejamos que escurra y la volvemos a colocar en el sitio definitivo, bien sea cubre maceta o bien sea platito. Muy bien, más preguntas que nos llegan.
Nuestro amigo Manolo, desde Ciudad Real, dice que tiene un cóleo que le sale un gusano verde súper grande y se come las hojas y ya lo ha fumigado él. ¿Pero qué puede hacer? Pues le vamos a decir a Manolo que tenemos las temidas orugas. Las oruguitas, además le gustan mucho las hojas de los cóleos. Si le hemos tratado con un insecticida correcto, lo tenemos que quitar sí o sí. Siempre haciendo esos 3 tratamientos de intervalo de 15 días. También funciona muy bien la tierra de diatomea y hay que tener en cuenta que muchas veces no vemos a esa oruga porque la oruga es sensible a la luz solar, con lo cual nos hace daño por la noche y por el día se camufla de tal forma que no la llegamos a ver. Muy bien, pues hágale caso, Ángel. Amigo, Mari Carmen desde Guadalajara. Ella tiene una cinta y la cinta lo que pasa es que cuando le crecen las hojas se secan. Vale, ahí cuando nos ocurra eso siempre vamos a valorar si tenemos algún hongo interno vascular. Muchas veces al tener un hongo interno y no tratarle, nuestra planta intenta brotar, pero a la vez se siente parada o va perdiendo parte de la planta por ese hongo interno vascular, con lo cual hacemos tratamientos de fungicida de intervalo de 15 días. Siempre es importante respetar esos 3 tratamientos para erradicar perfectamente tanto las esporas de esos hongos como las plagas en los insecticidas o acaricidas. Una foto de WhatsApp que nos envía nuestra amiga Gema, dice que cómo puede cuidar esta planta, está en la escalera y mira que en temperaturas bajas, la tiene muy bonita. Vale, pues le vamos a decir a Gema que la planta, la Dracena marginata en este caso, está muy bonita. Muy bonita, es una planta que si no tenemos temperaturas muy mínimas ahí, nos va a aguantar perfectamente, pero sobre todo, requisito de las drácenas, muy importante, aparte que le gusta una luz media alta. Siempre lo más importante es mantener a raya ese riego. No debemos de hacer excesos de riego, puesto que es una planta muy sensible y al final se nos van pudriendo esos tallitos que vemos haciendo distintas alturas por ese exceso de riego, con lo cual dejando de secar el sustrato entre riegos. Loli nos llama desde Santa Cruz de Mudela. Ella quiere saber cómo se riegan las orquídeas. Orquídeas, muy importante. Siempre para valorar si nuestra orquídea está bien hidratada o no, nos fijamos en la raíz. Raíz verde, bien hidratada, raíz gris, falta de agua, deshidratación. ¿Cómo las regamos? Pues a mí me gusta. Las echamos un poquito de agua por arriba y siempre las ponemos en un bol donde las dejemos ahí 4 o 5 deditos de agua, que nuestra orquídea vaya absorbiendo bien esa agua hasta que veamos que nuestra corteza de pino, nuestro sustrato, ha impregnado bien el agua y ahí ya la dejamos hasta el siguiente riego, pero no es una planta que nos permita echarlo por arriba porque como tiene la granulometría grande de la corteza se nos pierde todo el agua fácilmente. Alfo nos llama desde Chillón en este WhatsApp, nos escribe, dice que me florece poco, ¿por qué puede ser? ¿Es un cactus también? Sí, es que ahora el cactus de Navidad está presente en los hogares y muchas veces nos encontramos con ese problema. Pues te vamos a repetir las causas por las cuales nuestro cactus de Navidad deja de florecer. La primera, falta de abono. Segunda, exceso de riego también. Es una planta que si la tenemos excesivamente en sitios muy iluminados, probablemente cuando llegue la hora de florecer hay que inducir esa floración con una luz más tenue, pero sí que es muy importante el exceso de riego, el abono y sobre todo, si vemos que eso no nos funciona, como bien decimos, le cortamos el primer segmento para inducir a nuevos botones de flor. Pues muy bien, un número del 1 al 15. Pues del 1 al 15 vamos a decir el 12. Pues el número 12. ¿Quién se lleva el cactus? Vamos a buscar el número 12 entre todas las llamadas que hemos hecho, todas las respuestas acertadas, las 15 que te han hecho, que han entrado, que había muchas más. Mari Carmen de Guadalajara se lleva el cactus de Navidad. ¿Cuál le vas a mandar? Mari Carmen de Guadalajara, le damos la enhorabuena. Uno de estos cactus que vas a llevar. Uno de estos bonitos. Que están preciosos. Va a ser para Mari Carmen. Que vas a ser la única que vas a tener tu cactus con flor. Muy bonito. Claro. Gracias. Y si tiene cualquier duda, nos llama. Nos llama o va a visitarte a Flower Lover. Claro que sí. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso siempre. Nosotros ahora...